Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Génesis capítulo 18, versículos 16 al 18. Hola ministros, una nueva oportunidad para conectarte con nuestro canal de YouTube Second Chance Ministry. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en el valor de la intercesión. Abraham fue un hombre que supo hacerlo. Fue un hombre que supo de alguna manera tocar a Dios a través de su solicitud, a través de sus oraciones. El relato que oíste recién del libro de Génesis nos va a contar acerca de un momento en el cual unos ángeles con la misma presencia de Dios vienen a hablar con Abraham acerca de una decisión muy dura, muy drástica que Dios había tomado. Esa decisión tiene que ver con un juicio que se va a desarrollar en breves días en relación a una ciudad que conocemos en la historia y que de hecho no importa si hayas estado toda la vida en la iglesia o recién llegues a Dios, has escuchado hablar de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades de un conjunto, porque eran más, eran como 5 o 6 ciudades que estaban juntas, que tenían una característica muy particular. Vivían en lo que hoy, de alguna manera diríamos, en absoluto pecado. Es como un lugar donde todo está permitido. Pensemos, bebidas, sí. Sexo ilícito, sí. Adicciones, sí. Prostitución, también. Mentiras, engaños, violencia, rencores. Todo lo puedes encasillar en la idea de Sodoma y Gomorra. Además de un pecado que quizás es como el más recurrente cuando se habla de Sodoma o actualmente de sodomía. El pecado tenía que ver con estas perversiones sexuales. Allí quien vive es alguien muy cercano al profeta Abraham. Este profeta Abraham tiene una situación muy particular. ¿Cuál es? Su sobrino se había mudado a esa ciudad. ¿Por qué? Es una historia larga, pero en un momento se separaron. Él tomó un camino independizándose de su tío Abraham, este personaje es Lot, y comienza a poner sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Lo interesante es esto, quisiera que me ayudes a pensar por qué una persona que habiendo conocido a Dios puede terminar viviendo en Sodoma. El tema es el siguiente, y una vez lo escuché de un predicador que me bendijo mucho y quiero contarte esa historia. Él decía lo siguiente: en el país donde viví muchos años había un pequeño río que era como un desagote de todo el sistema cloacal de la ciudad. Un olor muy desagradable. Y yo recuerdo desde niño haber tenido que pasar por ese puente en distintas oportunidades, porque no quedaba cerca de mi casa, pero cada vez que pasaba por allí hacía esto. No sé si te imaginas, era el recorrido por un puente en el bus, el trayecto sería como quizás 1 minuto o 2, y yo hacía esto cuando era niño. Y trataba de contener todo el tiempo posible la respiración. ¿Por qué? Porque respirar arriba de ese puente era realmente desagradable. Era algo feo, era algo que, oh Dios, esto está feo. Ahora bien, este predicador contó lo siguiente y dijo, con el pecado es igual. La primera vez que te acercas al pecado es como, oh, qué feo, Dios, esto no es bueno, es desagradable. Pero el predicador contó lo siguiente, dice, hay gente que trabaja o que estudia o que vive cerca de ese puente y todos los días tiene que pasar por ese. Entonces quizá la primera vez digas, ¡ay, qué feo! Pero con el paso de los días es como que algo sucede en tu organismo y te vas acostumbrando a eso. Quizás eso es lo que pasó con Lot. Pero no terminó ahí la historia, sino que dijo lo siguiente. Hay personas, y yo lo he visto, que vivían a la orilla de ese río. Y ¿sabes qué? Cada mañana me imagino a gente que vivía al costado de ese río, lo llamaban riachuelo, abriendo sus ventanas y haciendo algo así. Aire puro. Y no era puro.
Era un aire cargado de todo tipo de gérmenes y me imagino de enfermedades y de olores, que era bien desagradable. Pero ¿qué había sucedido? Esa gente se había acostumbrado a vivir en ese lugar. Por consiguiente, se habían acostumbrado a algo que es difícil entender, a ese olor. Yo no sé cómo fue el proceso de Lot, pero Lot comenzó a poner sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma hasta que un día decidió ir a vivir en Sodoma. Allí se casó y allí tuvo 2 hijas. En ese contexto yo necesitaba contarte todo esto. Es que viene el ángel de Dios y le dice a Abraham, Abraham, mira, tenemos que hacer un juicio porque realmente la maldad y el pecado de estas ciudades ha sido abrumador y dice, ha llegado hasta el cielo. O sea, todo tipo de pecados de manera abundante habían hecho que Dios tome una determinación y diga, bueno, voy a hacer algo, voy a llevar juicio. Y algunos conocerán la historia, hay un juicio porque azufre, fuego, sales y todo eso se combina en lo que hoy nosotros conocemos como una de las secciones del Mar Muerto. Entonces, ese juicio de Dios iba a estar por llegar. Pero acá entra nuestro devocional, el valor de la intercesión. Abraham sabe que Lot vive en esa ciudad. Y yo no sé si Abraham habrá pensado, mi sobrino es un pecador o no, pero lo que quiero remarcarte es que para Abraham, su sobrino, más allá de si es o no un pecador, si vive o no en santidad, es su sobrino. Y él ama a su sobrino. Entonces, cuando Dios le cuenta lo que va a hacer, me encanta el versículo 23 que dice, me imagino la escena, dice, y se acercó a Abraham, a ese ángel, y le habló, y le preguntó. Yo no sé si te imaginas, a mí me encanta soñar y volar con la imaginación. Es así más o menos. Está Abraham como ya un hombre anciano, grande, respetado por la sociedad, el patriarca, y allí vienen los ángeles, y cuando los ángeles le dicen a Abraham, está así como, ok, está bien, sí, entiendo, sí, sé todo lo que vas a hacer, pero dentro suyo pensando, pero ahí vive alguien que amo, pero ahí hay una familia a la que yo aprecio, y no sé si viven bien o mal, pero los amo. Y cuando se están por ir, ahí en ese instante toma valor, Abraham, que es lo que quisiéramos desde Second Chan que hagas hoy. Que tomes ese valor y que te pongas allí y digas, yo me voy a acercar hoy a Dios y le voy a hablar de aquel amigo, le voy a hablar de aquel familiar, le voy a hablar de esa persona a quien amo, que hoy está lejos y que hoy está viviendo en un lugar que no es el que Dios quiere para él o para ella. Ese lugar no necesariamente es un lugar geográfico. Ese lugar puede representar el pecado, puede ser el rencor, puede ser la envidia, puede ser algún pecado sexual, puede ser infinidad de cosas. Donde tú sabes, conforme a la Escritura, que Dios tiene que corregir y tiene que disciplinar. Que si esa persona no sale de esa condición, lo más probable es que sufra una consecuencia y que eso hiera tu corazón. Todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos y tristemente muchos de nosotros tenemos familiares que viven lejos de Dios. No implica que vivan en absoluto y abundante pecado. Lo que quiero decirte es que vivir lejos de Dios no es nada agradable y que tarde o temprano trae consecuencias, juicios, correcciones, disciplinas y aún si eso no logra corregirse, quizás hasta la separación eterna de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dijo, yo no puedo permitir que esto siga así, que esto continúe de esta forma. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se acercó a Dios y le dijo, Dios, necesito un momento contigo porque tengo que hablarte. Y va con una pregunta y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos en esa ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos? Te cuento entre nosotros, Abraham sabe que no hay 50 justos, no los hay. Él cree que quizás su sobrino y sus 3 integrantes más de la familia, quizá 4, sean justos. No está convencido porque él conoce a su sobrino, pero le va a Dios a decir, si hay 50, y Dios le dice, no, Abraham, tranquilo, si hay 50, no la destruyo. Y así Abraham comienza a tomar valor, y le dice, y si hay 40, y si hay 30, y llega hasta 10, no se anima más. Pero qué interesante que Abraham se mete en esa escena
Como quizás algunos conocerán, te quiero citar un texto de uno de los profetas del Antiguo Testamento llamado Ezequiel, donde un texto triste dice: Dios, busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha, que se ponga enfrente para defender. Y el versículo termina de una manera muy triste: no lo hallé. En este caso sí, Dios halló a Abraham. Abraham pidió por la bendición para su familia y Dios fue fiel como te prometemos, será fiel contigo. No por lo que te diga Second Chance, sino por lo que la Biblia dice. Dios es fiel. Y cuando nosotros nos animamos a interceder, cuando nosotros nos animamos a ponernos en la brecha para rescatar a uno de esos amigos, familiares, conocidos, seres amados que están viviendo lejos, y nos ponemos delante de Dios y le pedimos misericordia y pedimos que Dios lo rescate de ese lugar y pedimos que Dios lo saque de esa situación, Dios siempre oye nuestras oraciones. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Abraham: tranquilo, voy a encargarme de esa situación. Y mandó 2 ángeles a la casa de Lot. ¡Qué impresionante! Dios sabía dónde vivía Lot. Dios sabía cómo estaba compuesta su familia de 4 personas. Por eso le mandó 2 ángeles. Porque el relato dice que para sacarlos de allí, tomaba un ángel de una mano a uno de los integrantes, a otro, y cada ángel salió corriendo de la ciudad para responder a la petición que le había hecho Abraham. Quisiéramos hoy animarte a que pienses en esos conocidos que tienes o en ese familiar que parece difícil, en esa persona que ves hace meses o años viviendo en pecado, viviendo lejos de Dios y que te duele el corazón y que sabes que si sigue en esa condición, el futuro es incierto y quizás hasta difícil, problemático, lejos de Dios. Podemos orar, podemos clamar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se acercó. Acércate hoy. Second Chance te ofrece la oportunidad de acercarte. ¿Cómo? Vamos a orar. Quizás puedas cerrar tus ojos y si no, así como estás, donde estés, en tu casa, en el carro, en el trabajo, donde sea, podemos hablar con Dios. ¿Nos acercamos? Amado Dios, queremos hacer lo que hizo Abraham. Sabemos que esta persona a quien amamos vive lejos de ti. Nosotros no podemos cambiar su corazón. Nosotros no podemos sacarlo de ese lugar. Pero creemos que si te lo pedimos a ti, tu misericordia sigue actuando como lo hizo con este joven llamado Lot. Señor, nosotros, al igual que Abraham, nos acercamos a pedirte: sácalo, rescátalo, envía tus ángeles, envía de la forma que quieras tu bendición para que ese familiar, conocido, amigo, pueda salir de ese lugar. Amado Rey, creemos que tú eres fiel y que tu misericordia puede alcanzarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Second Chance es la segunda oportunidad de Dios. Y no solo la segunda, sino muchas más. Hoy puedes tomar esa oportunidad. Nos vemos.